Hola Fabi, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, profe, ¿todo bien? Andamos a las corridas, a las corridas. Me imagino, estamos todos igual. Y No, hoy recién tuve reunión con Daniel y sí, viste que se pone a hablar y me largó, me fui, le digo, me toqué. Pero bueno, estaba entretenida la charla, pero se me hizo bastante tarde, así que recién llegué corriendo. sí, me estaba dando esa sensación, digo, ¿será que tengamos clase nosotros? Es Pero que bueno, estaba ya encima, es lo de Daniel, no te vi el otro día. Estuvo tu hermano, pero no te sí, ya pude estaba, conocer. profe. ¿Estuviste? Estuve, lo que pasa que estuve como nunca ocupada, porque estaba cocinándole a mi esposo, así que estaba Muy bien. estaba como en mute, y bueno, generalmente vengo a mi casa con mi hija a tomar la clase, entonces acá no cocino. Ah, está bien. Y, claro, y ese día estaba en mi casa y le estaba haciendo la comida a mi esposo, estaba mis hijas, todo. Y Está estaba bien, está bien. con la computadora ahí en la mesa. Yo no suelo comer directamente los días de clase. Ah, bueno, no está bien, está mal, No, tenés no que está comer, bien, pero tenés que comer. me preparo unos matecitos y ya está, porque hago una merienda bien. Bueno, Así que, está. Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, pastores, pastoras, hermanos, hermanas, un gusto verlos. Bien, buenas pastor, ¿Pudo, gracias. noches, Pastor Francisco. pudo entrar? ¿Pudo entrar ahí? Sí, sí, ya hice los romanos, así que ahora otra vez tengo que hacer los romanos. No, sí, entré, pastor, entré. Bueno, ahí yo armé una lista. Si cualquier cosa me preguntas de nuevo. Creo que de ahí van a poder entrar y ver todas las clases con el número de clase que son y de cada materia. ¿Las de Pero usted igual, las Listo, subió, sí. profe? en teoría subí todas. Yo solo puedo ver la del apóstol Rey y la del apóstol Daniel. O sea, ninguna clase de usted que tuvimos no la puedo ver. O sea, no vi ninguna. ¿No te salen en la lista? No, me sale solo de Rey y la primera clase de Rey no me sale. Me sale Bueno, solo la segunda y la tercera de Rey. Igual yo que del apóstol. ahora voy a fijarme porque como hay esas cosas de privacidad Sí. y tal vez quedó algo no tildado y no le está permitiendo ver todo. Pues en teoría están todas las clases. Yo lo Ah, tengo a Eh, todas, yo lo tengo todas, creo, pastores. qué bueno. O sea, pero yo las estuve mías también. mirando. La tuya Vamos. también. Hoy ahora recién termino no podía salir, vos sabés que estaba Ah, enganchado en otra clase, no podía entrar. Y bueno, viste déjame. que uno es animalito, entonces no podía entrar, pero logré. Y, o sea, busqué y logré entrar ahora, la clase de ahora, ¿no? Porque no podía salir Bueno, de la otra clase. La no tuya podía tengo, salir. sí, Sí, No, yo igual las voy a ver si puedo ver. esa es después buena. entra, claro, yo las veo todas, pero tal vez ustedes no les permiten, es un tema. No, yo Eh, solo la de Apóstol Rey y la del Apóstol Daniel, la 2 y la 3. Y el otro día vi la de 4 también, del Apóstol Daniel. la de Daniel, la que subí Sí, ayer, sí, 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 ayer, sí, sí, ayer sí. las subí. Pero Eh, las otras, todas las clases que tuvimos con usted, no, ninguna. bueno, Nada. ahora A mí, después, porque yo del teléfono no puedo ver eso. No sé por qué, no sé cómo entrar desde el teléfono, pero Claro. después cuando terminemos acá voy a entrar desde acá a ver si hay algo para cambiarlo, para que quede habilitado o algo. a mí me Pues, pasaba lo mismo que no podía tener una clase suya, pastor. Y bueno, me preocupaba, lo buscaba, como soy un poquito que no conozco, no lo manejo bien, entonces digo, debo ser yo. Pero después al último me animé y le avisé, le mandé el mensajito pidiéndole cómo era la cosa. Y luego me entraron. bueno, Escuché, me alegro mucho. estoy escuchando una clase donde, viste que te hace falta, a mí por lo menos me hace falta un montón, volver a repasarlo porque cuando está dando la clase yo estoy escribiendo lo más que puedo y entonces no estoy concentrado totalmente en lo que es la enseñanza, sino que estoy lo más que puedo escribiendo, anotando, apuntando
y entonces repasarla ya lo tengo con más calma, pareciera. Bueno, la idea es esa, por eso es la idea que tengan las clases grabadas para después que las puedan ver, que las puedan remirar de nuevo. Bueno, parece que vamos a estar solitos. Hoy tenemos poco público. Ah, No sé, digo, porque ya son y 5 y estamos solos. sí, es raro. Raro, pero bueno, hay días y días. Sí. ¿Estará Estamos, festejando el Día del Trabajador? tal vez se quedaron demasiados contentos y quedaron festejándose allá del Día del Trabajador. Les comento de paso, en la reunión con Daniel, es para poder armar el estatuto y poder el instituto poder pasarlo a que sea totalmente legal, o sea, legalmente, para poder abrirlo. Así que bueno, estamos con eso del estatuto y necesitamos la personalidad jurídica y todos esos temas, así que bueno, pero vamos en camino. Pronto vamos a poder tener las matrículas. Esperemos que vaya todo bien. Esperemos que vaya todo bien. Porque bueno, es nuevo para nosotros, así que bueno, estamos con todo ese tema. Buenísimo. Pastor, le hago una preguntita antes que empiece. Sí. Hay un chico, una persona, hermano de la iglesia, que quiere inscribirse a los estudios. ¿Se puede, no se puede, o cómo tendría que hacer? Yo lo conecto con usted. Estamos en realidad, ya iniciamos, más allá de que fue un poquito más por un par de cosas, pero estamos técnicamente en un mes de clase recién. Sí, sí, sí. Las materias son de 4 meses. O sea que, bueno, si se puede acomodar la persona, no hay ningún problema. Si se puede mirar los videos, acomodarse y Claro, conectarse, sí, pásele mi número y no hay problema, no creo que haya ningún problema. Si la persona se ve que puede, que se una y que se conecte y seguimos para adelante. Si no, en el segundo cuatrimestre se pueden meter a las otras materias también. claro. No, porque yo le dije, voy a aprender la enseñanza acá al instituto y te vas directamente al cielo, haga lo que haga. Ese fue el negocio que hice. Bueno, en realidad no es tan así, no es tan así, pero bueno, es más, justamente una de las frases que íbamos a tocar es esa. Hoy vamos a ver exactamente eso, porque podemos tener la mejor doctrina y la mejor teología y no ser cristianos. Así que bueno, a Claro. veces es un tema, es un tema. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar orando. Somos poquitos, pero buenos. Así que, Fabi, ¿querés guiarnos en oración? Sí, sí. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, Bendito por sea. permitirnos, Señor, volver a reunirnos, Señor, juntamente con el profesor, Señor, el pastor, y bendecimos, Señor, este momento y estos minutos que tenemos, Señor, junto con él, para que esta enseñanza, Señor, que él tiene preparada para nosotros, Señor, sea de bendición para nuestras vidas. Abre el entendimiento, Señor, de todos nosotros, Señor, los hermanos también que van a verlo, Señor, grabado, Señor, que cuando lo puedan ver, Señor, puedan ellos recibir la misma bendición, Señor, en abundancia, Señor, entendimiento, Señor, de lo alto, Padre Celestial. Necesitamos que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a entender, Señor, tu palabra, con sabiduría, Señor, que solo tú nos puedes dar, para que podamos, Señor, poder hablar de ti, Señor, sabiamente, Señor, y enseñar como tú quieres, Padre Santo. Bendecimos este momento, bendecimos al profesor, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, unirnos en el mismo espíritu, Señor, de aprendizaje, Señor. Te damos gracias por todo. Dejamos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Señor. Bueno, bienvenido a los que entraron después. Hoy vamos a estar con puntualmente el tercer pilar de las 5,
vimos la fe, solo por fe, vimos la sola escritura, y ahora nos toca la sola gracia o la sola gracia. Este tema es, creo yo que obviamente es complementario a la fe, que somos salvos por fe, ¿no? Es complementario, pero acá vamos a detenernos un poquito más, y es un tema profundo que lleva debate, lleva muchos años de debate, no es un tema que se debate desde ahora, prácticamente se desdebate desde el momento que falleció nuestro Señor y resucitó, desde ahí que se está debatiendo, en la palabra lo vamos a tener, porque hay mucho debate con respecto a la salvación. La salvación, en este caso lo vamos a apuntar a lo que dice la teología sistemática, a lo que planteó Lutero, pero, y esto lo vamos a tener, quiero que lo empiecen a tener siempre en cuenta, no quiere decir de que siempre estemos de acuerdo, porque ahora vamos a plantear y vamos a ver muchos matices y muchas tintes y muchas cosas que hablamos, pero que verdaderamente no podemos tener una totalidad de la certeza, porque no es tan fácil como parece. No es que decimos, haces esto y sos salvo, y verdaderamente vamos a tener muchos puntos para analizar. ¿Podemos estar seguros de que tenemos salvación en Cristo? Sí, totalmente tenemos salvación por Cristo, y la tenemos por gracia. Pero esto influye y quiere decir muchas cosas, porque la Iglesia a través de los años, incluso lo vamos a ver de que es un tema muy, muy discutido en todo el Nuevo Testamento. Pablo lo trató, Pablo utiliza la teología sistemática, Pablo es sistemático, así que la forma en la que Pablo explica y se explaya es de forma sistemática, y la tuvieron prácticamente todos los que escribieron epístolas, porque era un tema muy complejo, era complejo en el hecho de que ya fueron arrebatados. Y si ya la iglesia fue arrebatada, ¿todavía tenemos salvación? Estos temas no son nuevos de ahora, son temas que les pasó a los apóstoles en un principio, son temas que lo charlaron y fue tema de discusión en el año 235 con Marción, y así también pasó con Lutero. Justamente, bueno, nosotros estamos viendo la reforma, la teología reformada, que es sistemática, pero la teología reformada, y Lutero llega a una conclusión para él, que no quiere decir que nosotros debamos llegar a esa conclusión, porque hay algo que deben siempre tener todos en cuenta. Jesús no nos dejó algo escrito más allá de lo que ya estaba escrito. Jesús nos dejó el Espíritu Santo. Y esto es buenísimo, pero al mismo tiempo hace más complejas las cosas. No es tan fácil como que yo te diga, sí, vas a ser salvos por esto, sino que vos tenés que buscar y hacer. Y hay un montón de cosas que nosotros los cristianos debemos hacer no para alcanzar la salvación, porque la salvación ya la pagó Él y las da en gracia a nosotros, sino para poder comprender cómo es que funciona la salvación. Y la pregunta que yo se las dejé el sábado a los que estuvieron el sábado es, bueno, ¿podemos ser justos delante de un Dios santo? Yo sé más o menos lo que me van a decir, así que Fabiana, dame una respuesta. Una respuesta. ¿Podemos ser salvos? La pregunta era cómo puedo ser hallado justo delante de un Dios santo, ¿no? Delante de un Dios santo. Y anoté muchas cosas igual, soy de escribir mucho. Muy bien. ¿Lo resumo? O como quieras. Lo que vos quieras, quieras. Yo quiero compartirle, lo voy a leer lo más rápido que pueda. Este tema puntual va a ser debatido y se tiene que debatir.
Es Sí. bueno que se debata, porque acá no hay un amén final. Y ahora vamos a ver que no hay un amén, porque vamos a ver muchos temas bastante distintos escritos por los autores de la Biblia y que nombran cosas distintas y después puede ser que nosotros lleguemos a una conclusión, pero es importante que este tema lo debatamos ampliamente. Así que tranquila, expláyate como quieras. Lo tocamos el día sábado, sí, ese punto. Exacto. Y bueno, creo que yendo y buscando un poquito de información, no me muevo de mi de manera de ver, como el sábado seguía diciendo, hay cosas que hacer para poder llegar a estar delante de la presencia del Señor. Así que creo que yo sigo afirmando eso. Anoté, dice que se requiere creer en Jesucristo, primero, creer en Jesucristo, arrepentirse de los pecados, reconocer que somos pecadores, ¿no es cierto? Y vivir una vida de fe, o sea, la fe no es de nosotros, nos las regala por gracia, nos las regala Dios, nos las regala a nosotros. O sea que si Sí. nosotros no tenemos fe, no podemos creer en ese Dios que existe, ¿no es cierto? Y después por la obediencia. ¿Obediencia a qué y a quién, no? Primero a Dios y después a las leyes, o sea que son los mandamientos, que ya no son los 600, ¿cuánto eran? 623. 623 en el Antiguo 600, Testamento. el Señor escribió en nuestro corazón la ley. O sea, nosotros tenemos que también cumplir con la palabra, así como decía, la obediencia a la palabra y la fe puesta en Jesucristo, ¿no? En nuestro Dios, en nuestro Padre. Así como dijo el profe, tenemos al Espíritu Santo, cual nos convence y nos da convicción de pecado, ¿no es cierto? Así que eso para empezar puse. Después esto se basa en el concepto bíblico de justificación, donde Dios declara justo a aquellos que por la fe aceptan el sacrificio de Jesucristo por sus pecados. Aceptar por fe es creer lo que está escrito en la palabra, ¿no? Porque nosotros en estos tiempos no estamos llevando por lo que está escrito en la palabra. Y yo pongo mi fe en Jesucristo. Sí. Así que es por la fe. El papel, el sacrificio por los pecados también, ¿no? El papel de Jesucristo que Él hizo es morir por nosotros que somos pecadores. El sacrificio por los pecados, Jesús murió en la cruz para pagar una deuda de los pecados de la humanidad que Él permitió a los creyentes ser declarados justos ante Dios. O sea, creer el sacrificio que Él hizo, ¿no? Que fue por toda la humanidad, no por algunos. Eso es importante, ¿no? Saber que Jesús no se quedó en la cruz crucificado, a él no lo mataron, Él se entregó por nosotros, Él entregó su vida, a Él no lo mataron. Así que, bueno, creer eso, que Él vino a dar su vida. Nadie se la quitó. Nadie se la quitó, Él la entregó, dice, por amor, ¿no? Por amor a nosotros. Y creer que Jesús hizo eso por amor. Después, justicia por la fe. La justicia de Dios se recibe por medio de la fe en Jesucristo, no por las propias obras. Como hablábamos, ¿no? No vamos a ser salvos por obra, pero también se habló en este tiempo que la fe sin obra es muerta. Así que las obras salen por el fruto del Espíritu Santo. O sea, hay un cambio en el cristiano que ya no tenemos necesidad de hacer cosas para demostrar nada, sino que nos nace en nuestro interior es por los frutos del Espíritu Santo. Ya murió nuestra carne y todo lo que hacemos lo hacemos por amor. Porque Amén. El primer mandamiento es amor a Dios y amor al prójimo, es igual. Bien, me gusta. La importancia de la fe. Aceptar a Jesús, la fe implica creer en Jesucristo como Salvador y aceptar su sacrificio por los pecados. Lo que estábamos diciendo, ¿no? Es aceptar que el Señor vino a morir por los pecadores. Después el arrepentimiento. Es necesario reconocer los pecados y buscar
el perdón de Dios. O sea, reconocerse que nosotros somos los pecadores, hacernos cargo de nuestros pecados, porque a veces, como se suele decir en el mundo, ¿no? El diablo me tentó, fui tentado. En realidad, todas las cosas están a nuestro alcance, nosotros podemos decidir si acceder o no, ¿no? El libre albedrío, como diría la palabra. Está en nosotros, lo estuvo desde el principio. Así que por eso es que bueno, le echan tanta la culpa a Eva, pobrecita. Bueno, ahí quiero hacer una aclaración interesante, Sí, porque esto se va a unir con muchos otros puntos. No podemos conocer al pecado si no conocemos la ley. Así es. eso sí. Porque Sí, si no es verdad. conocemos la ley, no conocemos el pecado. Y dice, y la Así dice la ley palabra, nos sí. muestra qué es nuestra condición. Por lo tanto, está siempre todo un poco unido. Sí, Me gustó y comparto todo lo que vos dijiste, porque verdaderamente no buscamos tampoco la ley para justificarnos. Conocemos y buscamos y contemplamos su ley por amor. No porque eso nos vaya a justificar, sino es justamente porque le amamos, queremos estar en su presencia, porque le amamos es que queremos escudriñar su palabra. Por eso ves que todo se va uniendo y vamos a ver que las 5 solas en realidad son una sola. Así que así es. bueno, bien. Decía, la obediencia, que iba unida a lo que estaba diciendo el profe, que la fe se manifiesta en la obediencia a los mandamientos, justamente la ley, ¿no? A ver, O sea, obviamente no tenemos que seguir los 623, no, porque ahí tenemos 10 que son dados por Dios para todo, y que los 10 mandamientos están desde antes de que Dios dé los mandamientos de forma en una tabla. Él los entregó antes de forma audible, y el pueblo que ya había elegido ya conocía estos mandamientos. así es. Pero después tenemos las leyes que también son interesantes que nosotros las sepamos, no para cumplirlas, sino para conocer el carácter de Dios, para conocer prácticamente cómo es Dios. No podemos conocerlo si no sabemos qué cosas le desagradan, qué cosas lo irritan y qué cosas lo ponen feliz y lo hacen contento. Claro, Es una obviedad, ¿no? Pero para sí, conocerlo necesitamos conocer su ley. ¿No así lo es. vamos a cumplir? No tenemos que cumplir la ley, pero tenemos que saber cómo es que es Dios. No tenemos que cumplir la ley por ser la ley, pero la cumplimos para agradarlo. Así es. Obviamente, cumplimos lo espiritual que hay en la ley. La ley dice exactamente que yo no tengo que tener relaciones con mis familiares. O sea, es una obviedad, obviamente, y la ley especifica justamente con cada, y no quiere decir, que con otro puedo, no, en realidad el Señor explica muy bien cómo debemos manejarnos en santidad. Pero bueno, no es que es esto no lo dice la ley, entonces lo puedo hacer, no. O sea, la ley no dice, por ejemplo, ver pornografía, no dice la ley. Y sabemos que no es santo. Bueno, Así, no hay que hacer, a ver, como cristianos lo vamos a evitar porque no es santo. Ni la codicia, ni la lascivia, ni ninguno de esas acciones son santos delante de Dios. Pero, a ver, ¿la ley lo dice? No lo dice. Nosotros sabemos que es bueno. así es. Continúa, si querés terminar, continúa. La vida justa, apartarse del pecado, justamente lo que estaba Claro. diciendo el profe. La vida de fe implica alejarse del pecado y buscar la santidad, ¿no es cierto? Todos son esas cosas que debemos hacer para que Él nos vea santos, ¿no? Ser hallado justo delante de Dios. Y un resumen que hice después de leer un poquito, la justicia ante Dios se logra a través de la fe en Jesucristo, el arrepentimiento y la obediencia a sus mandamientos, o sea, y la búsqueda constante de la santidad, o sea, es una búsqueda constante. Amén. La justicia es un proceso continuo, o sea que
no termina, ¿no? Es todos los días, continuo, en nuestra vida espiritual. O sea, después tengo todos apuntes con versículos bíblicos, pero No, ya está tendría bien, está bien. Más o que menos buscarlos. Pero abarcaste todas las ideas, más o menos sí, abarcaste todas las ideas que son en cuanto claro. a la salvación. Y en otro papel tengo todo lo que es así, lo que describí con los versículos bíblicos. Bien, bien. Bueno, ahora vamos a leer algunos versículos. Bueno. ¿Algún otro hermano que quiera compartir algo con respecto de la salvación? Más que nada en cuanto a justificación delante de Dios, o la otra pregunta que era, ¿pierdo mi salvación? ¿En qué punto pierdo mi salvación? O sea, pecar, sabemos que no podemos evitar pecar. ¿Y en qué punto el pecado me quita la salvación? Si pierdo la salvación, ¿puedo recuperarla? Esas son todas preguntas que están en la Biblia y se las han hecho, o sea, no son preguntas nuevas. ¿Alguien quiere comentar algo? Bienvenido sea. Francisco. Bueno, por ejemplo, a mí me dice que hablo mucho, pero se ve que quedé demasiado corto. Porque escuchándole a Fabiana me doy cuenta que todavía estoy aprendiendo a hablar. Bueno, por ejemplo, yo busqué directamente texto donde me habla de todo lo que es la justificación y ante un Dios justo. Entonces, tengo texto, o sea, aparte de que uno va narrando a través de los textos, va tocando y afirmando lo que va a decir, lo que uno dice, la creencia de uno, que somos justificados ante él, porque, bueno, acá, por ejemplo, uno solito voy a leer para Lea tener tranquilo, sí. en Romanos 5:19. Bueno, desde el 4 sigue todo Romano, ¿no? O sea, está todo ahí. Desde el Está todo capítulo ahí, 4. sí. Hay mucho en romano. Lea Sí, tranquilo, lea tranquilo. Romanos 5:19, esto es impactante, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Bueno, entonces, nada que ver con las acciones, por lógica, excepto las acciones de arrepentimiento y de arrepentimiento y reconocer mis errores, que es lo que me lleva a ser justificado por él, porque entonces dice, Padre, me acuerdo siempre, quedó muy grabado en mí una prédica de Cicia Ávila, cuando comentaba que un hombre murió y había metido mano a las ofrendas para gastos personales. Y entonces estaba una visión, un sueño, no recuerdo cómo fue, porque hace años que escuché, que el padre estaba ante el tribunal, por así decirlo, y le dijo, y has robado. Y por lo cual, cuando le iba a dar la condena, apareció el cordero. Y le dijo, Padre, mi sangre fue derramada por él. O sea, lo justificó. Porque se ve que este hombre se arrepintió. Entonces eso impactó, quedó grabado hace mucho. Yo me acuerdo que era un muchachito rubio, ojos celeste así, porque era pequeño. Bueno, entonces quedó muy grabado, profe, en mi persona y me impactó, ¿no? Vio que esas cosas que quedan grabadas a fuego dentro de uno, me impactó, ¿no? Porque solamente Jesucristo puede ser el Cordero. Cuando vio que nadie podía abrir los libros y todas esas cosas en El Apocalipsis. cordero, sí. Entonces, y la otra experiencia es cuando le dice, hablando del otro tema, ¿cómo podemos? Jesús le habló, no. El Espíritu Santo le enseña a hablar a la iglesia, le manda un mensaje a la iglesia de Éfeso a través de Juan y le dice, por tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cómo se puede recuperar la salvación que estaba allí? Igual que en la Odisea también, ¿no es cierto? Pero bueno, toquemos este tema de Éfeso. Entonces le dice, y haz las primeras obras, porque si no vendré y quitaré el candelero de su lugar, si no se hubiera arrepentido. Entonces, a pesar de que la iglesia seguía trabajando, seguía haciendo, inclusive tenía el espíritu de, digamos,
velaba y podía darse cuenta cuando a los apóstoles que llegaban allí no eran de Dios, y has probado y lo has hallado mentiroso, decía, ¿no? Y trabajaba arduamente, o sea, seguía haciendo todas las cosas, las actividades normales de un cristiano en la casa de Dios, pero había perdido el primer amor, ¿no es cierto? Entonces, Sí. una de las cosas que lleva a que nuestra salvación esté en, digamos, en peligro de perderse. Y la otra le dice, por lo cual te aconsejo que, que hagas las primeras obras, y no el arrepentimiento, el reconocer y decir, Jesús, acá estoy, ten misericordia. Es mi punto de vista. Amén, Y amén. No, 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 está perfecto, hermano. Bueno, vamos a ver puntualmente dónde se paró Lutero para afirmar este concepto de la sola gracia. Y después vamos a ir más para atrás, pero vamos a pararnos en Lutero. Ya que estamos ahí, Jorge, busca Efesios 2, del 8 al 9. Francisco, busque Romanos 3, 24. Y Fabiana, Tito 3, 5. En estos se paró Lutero, entre otros muchos, ¿no? Pero Primera, en estos se paró. Para vos, Tito, Fabiana, Tito Tito, 3, 5. Para Jorge, Efesios 2, el 8 y el 9. Y Romanos 4, 24 para Francisco. Jorge, ¿lo 3:24. tenés? Romanos 3, 24. Jorge, cuando lo tenga, avísame y podés leerlo. Estás muteado, así que te tenés que desmutear. Amén. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Amén, amén. Romanos 3:24, Francisco, ¿lo tiene ahí? Sí. Léalo nomás, compártalo. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente, gloria a Dios, por su gracia. Fabi, ¿buscaste nos Tito salvó, 3:5? sí, Sí. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Bueno, en esto prácticamente es donde se separa Lutero, porque en el primero que leímos, Efesio, lo primero que rompe es el orgullo y nivela a todas las personas al mismo nivel. No, nadie se puede gloriar de ser salvo, nadie se puede gloriar ni siquiera de ser cristiano porque es dado por misericordia. Y no solamente que la salvación nos es dada por misericordia, sino que la fe, que es la que nos justifica, digamos, pues somos salvos por gracia, por medio de la fe, también es un don de Dios. Esto, lo primero que llama y habla Lutero es el hecho de que todos siempre estamos en un solo nivel delante de Dios. Necesitamos su gracia. Somos pecadores. Ninguno de nosotros puede hacer algo, como lo dice después en Tito. Ninguna justicia o obra nuestra puede llegar a ser vista grata delante de Dios. Nuestra justicia es inmundicia delante del Señor. Entonces, todos, no importa quién sea, si sea el Papa, o no se olviden que ellos ven al Papa prácticamente como justamente su santidad, porque es prácticamente el Espíritu Santo. No solamente el Papa, sino que nosotros mismos no debemos sentirnos nunca jamás
superior o merecedores de algo más que el vecino que es borracho y que golpea a la mujer. Ese estado deplorable que tiene el vecino es el mismo que tenemos nosotros delante de Dios. Y nuestro Señor murió tanto por nosotros como murió por él. Esto es importante porque en aquel momento, cuando Pablo escribe las cartas, bueno, todas, los que estoy nombrando son todas de Pablo, ¿no? Estaba este problema ya de sentirse superiores, de excluirse del llamamiento por el hecho de que ahora yo soy salvo. Yo tengo algo, incluso en aquel momento ya se había iniciado, esto después los vamos a ver un poco más adelante, un movimiento agnóstico, gnóstico, perdón, sin la A. El gnosticismo es un conocimiento especial en cuanto a Dios y la salvación. Y ese movimiento me separaba de yo ser común, me hacía muy especial. Entonces, cuando Pablo escribe todo esto, el primer pensamiento que tiene Pablo al escribir todo esto es el que nosotros comprendamos, en aquel momento aquellas iglesias o aquellas personas comprendan de que no tienen que sentirse especiales, porque en realidad tenemos gracia, no hay nada que nosotros podamos haber hecho que nos, digamos, no compramos nada, no somos merecedores de nada. Y Dios verdaderamente nos ama con un amor limpio, completo, pero a todos. Y no debemos sentir esa superioridad más allá del cargo que sean. Acuérdese cuando Pablo le escribe, si a mí me bautizó Apolos. Pablo muchas veces toca este tema de que no, o sea, sean imitadores de mí en lo que yo soy de Cristo. La soberbia es un problema que la iglesia ha tenido siempre. El humano tiene un problema de soberbia y Pablo siempre nos está llamando a que entendamos esto, de que sin la gracia de Dios, ninguno de nosotros seríamos salvos, ninguno, nadie en el planeta puede ser salvo si no es por gracia de Dios. Este fue su pilar y en donde él entendió de que verdaderamente debemos ser humildes de corazón. Pablo lo explica muchas veces, pero el Espíritu Santo es el que abre el entendimiento y muchas veces y muchos cristianos no han entendido este punto porque, bueno, probablemente no se hayan sometido al Espíritu Santo y no les haya revelado esto del Espíritu Santo. Y ahora vamos a entrar en todo esto porque también dijo el Señor, apartados de mí, hacedores maldad, yo no los conocí. Entonces, la salvación es por gracia, pero no todo el que diga Señor, Señor, será salvo. Vamos a iniciar entonces, hasta acá vimos como Lutero se para empezar a predicar la sola gracia, pero creo que deberíamos ir un poquito más atrás y este tema en puntual, el estudio es soteriología. Bien, que habíamos visto distintas clases de teología, esto es la soteriología. Soter, S-O-T-R, deriva de soteria, que es salvación en griego, y logos es el estudio. Así que técnicamente es el estudio de la salvación. Hay toda una rama de teología que estudia esto, la soteriología. ¿Cómo era, para iniciar, la salvación en el Antiguo Testamento? Y la salvación, cuando hablamos de salvación, tenemos que entender que hay varios puntos de salvación. Y también hay dos estilos de gracia, que eso debemos tener siempre presente. Está la gracia común. La gracia común es la que hace que el Señor que llueva sobre justos e injustos. La gracia común es la que podemos decir que naturalmente Dios da su bendición a todas las personas. No importa que sean injustas, no importa que sean malas, Dios da su gracia común a todos. Y después tenemos la otra línea que es la gracia salvífica.
que esa es dada solamente por Dios, por su misericordia. Pero vamos a iniciar, ahora vamos a ir al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos distinguir lo que es la palabra salvación entre liberación, tanto física como nacional, cuando Dios te salva, por ejemplo, de una plaga, de una hambruna, estamos mal económicamente, bueno, Dios nos salva de eso, eso es una salvación. El bienestar y la prosperidad es otra salvación. La justicia de Dios es una salvación distinta. De la relación de Dios es una salvación distinta. La esperanza futuro es otra relación distinta. La salvación soter o soteria abarca muchos puntos y a veces nosotros confundimos una con otra. Y a veces incluso generamos un problema enorme con una clase de salvación que es la que es por temor a futuro. Nosotros no debemos tener como cristianos temor al futuro, no necesitamos ser salvos porque tememos. No es el temor lo que nos lleva a la salvación, a buscar la salvación, o que muchas veces es por ahí donde iniciamos los cristianos, es por el temor a la muerte, por el temor al más allá, por el temor es que buscamos la salvación. En realidad, como hoy lo hablaba Fabiana, nosotros le servimos por amor. Somos llamados por amor y servimos por amor. Y somos salvos porque Él es bueno y nos salva por gracia. No lo vamos a merecer nunca. Este miedo a esperanza futura es un tema y que se toca también en el Antiguo Testamento. Vamos a leer algunos textos bíblicos que hablan sobre todas estas clases de salvación. Tenemos, por ejemplo, la liberación física, que se nos nombró recién, y acá tenemos como, por ejemplo, bueno, si yo no sé si hacerles buscar, porque como están anotando, pero bueno, lo tenemos en Éxodo 14, y dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. Esta es la primera salvación en el Antiguo Testamento, la salvación física de la nación. Cuando habla acá, el Señor salvó. Por ejemplo, tenemos también en Jueces 24:10, dice, mas yo no quise oíros, antes entregué a Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, de vuestras manos, el cual peleó contra vosotros, pero yo os libré de su mano. Acá tienen otro ejemplo de lo que es la salvación, la liberación. Esto es algo en cuanto a nación o pueblo, incluso también a veces se trata obviamente, sobre pestes, cuando el Señor salvó cuando estaban en la esclavitud, en el dominio egipcio, y el Señor hace el pesaj, el que les dice, los marquen las puertas con la sangre del cordero, y por ahí pasará. Eso es una salvación. Pero ustedes fíjense que acá estamos nombrando salvaciones puntuales, una salvación de un peligro. Eso también viene del Señor, pero no es lo mismo que la salvación de el hecho de que nuestra alma a futuro vaya a estar con el Señor. Ven que tenemos varios niveles de salvación y varios ejemplos de salvación distintas, que todas estas se pueden estudiar por separado porque todas tienen sus cosas. Incluso hay promesas de Dios que nos prometen salvación. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, nos promete largura de días, o sea, nos libra de una muerte corta. Y esa promesa sigue estando, esa salvación siempre está. Por eso es importante dejar claro qué hablamos cuando hablamos de salvación. Vamos a leer, por ejemplo, en cuanto a bienestar y prosperidad, en Salmos 23, el 1, tiene Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí tenemos una promesa de salvación. Este salmo es muy lindo, es muy conocido, así que no lo voy a leer todo, pero en todo ese salmo es una promesa de salvación en cuanto a no pasar hambre, a no estar, digamos, en una gran tribulación. O digamos que Él nos va a guardar en esa gran tribulación.
Sobre su justicia, tenemos el ejemplo del Salmo 34, 17 al 19, que dicen, claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. El Señor libra a los justos, y acá tenemos otro tema, ¿ves? Acá libra a los justos de sus angustias. Es otro estilo de salvación. A ver, cuanto a esperanzas futuras, vamos a leer en Isaías 9, 6, dice, porque un niño no es nacido, este también es muy conocido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando sobre el Mesías, ¿no? Obviamente ahí nos da una esperanza hacia la salvación futura, la esperanza mesiánica. Si voy demasiado rápido, avísenme, porque yo, vamos, si no, igual les puedo pasar el material este, yo se los voy a pasar a todos. En Isaías 35, bueno, Isaías tiene mucha esperanza mesiánica. Decid a los de corazón apocado, esforzaos y no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. El mismo vendrá y os salvará. Acá el Señor nos da una promesa de salvación a futuro. Entonces, es importante a veces que pensemos y nos planteemos bien claramente de que qué hablamos cuando hablamos que el Señor nos salva. Sabemos que es por gracia, pero que es por medio de la fe, pero que es un don de Dios y que no depende la salvación, esta salvación del pecado, la salvación del pecado a la condenación, de esta salvación, hablando puntualmente, no depende de nuestras obras, porque Cristo pagó por todos nuestros pecados. Amén, hasta ahí, hermano. Amén. Amén, estamos. Entonces, ya que la salvación que es contra, ¿de qué? De la ira de Dios, del juicio de Dios sobre nosotros, porque la palabra dice que habrá juicio, o sea, Dios nos va a enjuiciar, y nosotros que fuimos comprados por la sangre del Cordero, por el sacrificio de Cristo, nosotros estamos recubiertos por su sangre, el cual nos limpia. Pero avisa puntualmente los que permanezcan en él. Técnicamente, la única manera de que un cristiano, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos santifica cada día, como leímos en Tito, dice la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos renueva su misericordia y nos libra y nos limpia cada día. No vamos a dejar de pecar. No vamos a practicar el pecado porque tenemos el Espíritu Santo. Porque practicar el pecado y pecar son dos cosas distintas. Si yo practico conscientemente y amo más el pecado que a mi Señor, eso es otro tema. Ahí prácticamente yo le estoy dando la espalda al Señor y me estoy yendo que al mundo. Mira, conocí al Señor, pero verdaderamente me gusta más salir a borracheras y a joda, y en realidad como cristiano le estoy dando la espalda. No amo su palabra, no busco su presencia, y contristo al Espíritu Santo y lo estoy apartando de mi vida. En ese momento yo, habiendo conocido los dones del Espíritu Santo y habiendo conocido la salvación que Dios me ha dado, la rechazo y busco mi propio placer o me dedico a mí mismo. En realidad estoy poniendo mis placeres, mis gustos, mi vida por encima del servicio al Señor, de conocerlo, de amarlo. La palabra dice que si lo amamos, guardamos sus mandamientos. No podemos amarlo sin guardar sus mandamientos. No como ley, sino por amor. Entonces, cuando leímos al principio en Efesio, bueno, o lo podemos leer también
hay muchos, hay muchos, muchísimos pasajes. Muchos los tenemos en Romano. Y en Romano sería bueno que después ahondemos por lo menos en algunos capítulos, porque en Romano explica que justamente esto, que necesitamos la ley para comprender lo que es el pecado. Porque si no comprendemos lo que es el pecado, no podemos intentar negarlo. O sea, al mismo tiempo, no por eso nos justifica. Pablo, este tema, acuérdense de que nosotros no somos judíos. Por lo tanto, nosotros ni conocemos de nacimiento ni estamos atados a las leyes judías. Pero sí lo amamos, queremos conocer cuál es su voluntad. Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer y es el mismo hoy. Entonces, ¿hay algo en el cual yo me pueda gloriar? No. La salvación es de Él. Es por su gracia, por su misericordia, por su amor a nosotros. ¿Es por qué? Es por fe. Lo cual también es un don de Dios. Y acá en este punto apareció un pequeño debate con Calvino, porque Calvino lo llama la gracia irresistible. Y ahora yo les voy a tirar a ustedes la pregunta. Si es el don de Dios, los cual nos da santidad por medio de su Espíritu Santo, el cual nos da la salvación, quienes no son tocados por el Espíritu Santo y quienes no reciben esta gracia del don de Dios de la fe, ¿están condenados por Dios entonces? Y ahí esta pregunta que parece tonta fue muy importante. O sea, ¿hasta qué punto, si es de Dios, yo no me puedo resistir a su salvación? Y ahí yo les quiero preguntar, ¿creen que yo creo algo medio raro? Yo creo que no puedo evitar ser cristiano. Creo que es algo que el Señor me llamó y creo que estoy obligado a ser cristiano. Creo que es Él el que me guarda y es el que me evita que peque. Creo que si fuera por mí, por mis fuerzas, por mis capacidades, no podría hacer nada, ni siquiera agradarlo un poquito. Creo que es Él. Y ahí es donde hubo con Calvino una pequeña discusión, porque Calvino decía, bueno, yo puedo rechazar esa gracia. Si yo no puedo rechazar esa gracia, entonces la salvación es solamente de Dios y los cristianos son solamente elegidos por Dios y de nosotros no depende nada. En realidad, si somos salvos o no somos salvos, es de Dios y para Dios. Este pequeño punto fue bastante profundo en cuanto a que se llegaron a hacer varios debates en que si podemos evitar ser salvos. Porque, por ejemplo, si es Dios el que nos está salvando, ¿no? Y es Dios el que nos está dando el don. El que no tiene el don, ¿fue Dios el que lo condenó por no haberle dado el don? ¿O él también recibió el mismo don que nosotros y simplemente él lo rechazó por amor al mundo? Este es un tema que lo pueden pensar, mejor dicho, ¿tienen alguna idea cuanto a esto? ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Pueden negarse a la gracia de Dios? ¿Lo han pensado? ¿Se lo han preguntado? Jorge, porque Y son más nuevos. a mí me ha pasado con amigos míos que siguen en las drogas, en los vicios, en la mala vida, y no quieren cambiar. Y yo no entiendo cómo no hay algo adentro de, como lo que me pasó a mí, ¿no? En su momento, en querer cambiar, en que saber que lo que estaba haciendo estaba mal. ¿Cómo ellos no se dan cuenta de lo que hacen está mal? No lo entiendo. No entiendo. Es interesante, porque es interesante. Sí, sí. Nosotros fuimos, en gran manera, nosotros fuimos elegidos por Dios. Y Él nos da ese convencimiento de pecado. No ¿Cómo? podemos mostrarle Claro. a otro, ¿Y no podemos cómo? compartir eso.
Se te apagó el micrófono, se te muteó. Exactamente, no, vos querés compartirlo y querés decirle, pero es más linda esta vida que la que estás haciendo o la que hacíamos. No, y no quieren, y no hay caso. Hoy casualmente me enteré que un amigo mío vino la mamá a cortarse el pelo y estaba haciendo, se iba no sé a qué provincia a buscar para hacer la droga esta del aceite de cannabis y hace un Sí. año que está preso. Ah, bien. Hace un año que está preso y tiene para 2 años más. Y el otro, el hermano, no deja las drogas. Y son muy buenas, o sea, ¿cómo explicarlo? Vos les da gusto hablar con ellos. No es que van a robar ni nada, pero no tienen, no tienen esa capacidad de poder cambiar ni querer cambiar. Para ellos lo que hacen está bien. Bueno, por eso te digo, por eso este tema es importante, porque nosotros debemos comprender un poquito que sea cómo es que funciona esto y cuál es también nuestro trabajo como cristianos, porque ellos por sí mismos están muertos en pecado, o sea, y al estar muertos no tienen comprensión y no comprenden, es más, no tienen posibilidad. Pero también en nosotros está la posibilidad de interceder por ellos mediante el Espíritu Santo. No podemos convencerlo de pecado, pero el que los convence es el Espíritu Santo. Bueno, esto es importante. Nosotros como cristianos debemos interceder a Dios por estas personas, por las personas que tenemos al lado. No podemos decidirlo, porque es decisión del Señor, pero nosotros sí podemos orar para que el Espíritu Santo los toque y los lleve a la verdad, y los lleve a la comprensión de su estado, porque a veces ellos ni siquiera se dan cuenta de que están muertos. Es el único que puede dar ese convencimiento, esa comprensión de su realidad, es el Espíritu Santo. Nosotros, más allá de que la voluntad siempre, la final es la de Dios, nosotros como cristianos debemos interceder por ellos, por estos vecinos, amigos, conocidos, estas personas que Dios nos las pone en el camino, son justamente porque en algún momento todos nosotros también fuimos ciegos, todos nosotros también estuvimos muertos y hubo alguien que nos predicó. Mucho, a ver, si no hubiera habido personas que nos predicaran, probablemente no estaríamos acá ninguno de nosotros. Sí, tal cual. Claro, y no es porque nosotros nos merezcamos algo, sino es por la misericordia de Dios y porque ese hermano nos predicó. Yo me convertí hace muchos años al Señor y si no hubiera sido por esa persona, yo estaría muerto. Yo literalmente, mi intención, el 10 de septiembre, el 9 de septiembre del 2001, yo me fui a suicidar. Era chico y me fui a suicidar bajo el tren de mi localidad acá en Francisco Álvarez. Y ese mismo día, una conocida me ve y se me cruza y se pone a predicarme. Y el Señor me tocó. Si no hubiera sido por ella, yo estaría hoy muerto. ¿Merezco algo? No, no, nadie lo merece, pero es nuestro trabajo. Por eso todo va unido al hecho de que debemos ser humildes y debemos tener en cuenta de que si nosotros no predicamos, no llevamos su palabra, las personas no pueden tener fe, porque no oyen la palabra, y la fe viene por el oír. Por eso la salvación es de Dios, pero nosotros somos grande instrumento para que haya salvación. Por eso nos mandó a predicar. El Señor nos manda y nos obliga a ir a predicar. Si nosotros no predicamos, no abrimos la boca, si no llevamos el mensaje, esas personas no hay forma de que puedan tener fe. Y si no tienen fe, no tienen el Espíritu Santo y no van a tener convicción de lo que están viviendo. ¿Me entienden hasta ahí? Sí. Por eso digo, todo se entrelaza mucho. Es todo un tema, pero que es enorme. La soteriología es enorme. Es un tema que no solamente que Pablo habla, la clase que viene vamos a leer varios versículos, pero vamos a leer los capítulos enteros para comprender cómo es que Pablo lo explica. Y en realidad es bastante claro cuando tenemos al Espíritu Santo que nos revela. Pero si no, es difícil poder ver que en realidad
¿qué es lo que está diciendo Pablo? Es esto. Puntualmente siempre es esto. Nosotros no somos especiales. Es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es porque otra persona nos predicó, porque alguien nos habló. Por eso es importante que no dejemos nunca de predicar. Y se entrelaza, es una cosa que entrelaza a la otra. Y la fe viene sí o sí por el oír de la palabra de Dios. Si nosotros no predicamos, no van a poder tener fe, no van a poder salvarse. ¿Me entienden hasta ahí? Amén. Sí, Amén. 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 Bueno, De todos modos, espero, a ver, sí, decime. No quiero hacerle demasiado embrollo, pero traté de ser lo más claro posible. A ver si me siguieron hasta ahí. sí, hermoso, hermoso. De todos modos, sabemos que la predicación es una semilla, ¿no? Que en el momento se van a decir que no quieren saber nada, como lo dije yo, como a lo mejor lo dijiste en Un algún montón de momento vos. veces, Claro, claro, un montón pero de veces. la semilla se plantó. Y bueno, después ya está, ¿no es cierto? En las manos de Dios, En las esa manos de persona. Dios. Pero nosotros como cristianos, parte de ser cristiano es comprender esto, es llevar la semilla, Claro, es llevarla. hablar la palabra. Después es obra de Dios, pero Ok. nosotros tenemos, si nosotros no hacemos eso, si nosotros no damos la palabra, no la pronunciamos, no pronunciamos el mensaje de Dios, no se pueden salvar. Sí, sí, de Y, todos modos, mucha gente dice, no tengo, en este momento no es mi momento, más adelante. Así se me ha muerto un compañero de la colimba. y bueno, eso a veces pasa, Y, eso a veces pasa. y bueno, y falleció y después cuando, en realidad, cuando estaba con cáncer tirado en la cama, aceptó a Cristo, ¿no? Pero Mira, si aceptó a Cristo en su corazón, ahí el que salva es el Señor. exactamente, No, nosotros en realidad no podemos saber si otro es salvo. exacto. Eso es algo que tampoco podemos darnos. Podemos ver los frutos en una vida. Nosotros como cristianos podemos ver si un hermano tiene frutos del Espíritu Santo, que después lo vamos a ver también, es importante ver los frutos y ver en nuestra propia vida, ¿estoy teniendo frutos del Espíritu Santo? O sea, si yo tengo el Espíritu Santo y vivo con él, tengo frutos sí o sí. Para poder juzgarme a mí mismo es bueno ver si estoy teniendo los frutos del Espíritu Santo. Puedo ver en otro, mira, tiene algunos frutos del Espíritu Santo, qué bueno, pero la salvación es por gracia y es de Dios, no lo podemos. El Señor le dijo cuando estaba en la cruz, al ladrón que estaba al lado de él, yo te Sí, digo, vas a estar en el hoy. cielo conmigo, y eso es la obra del Señor. Y bueno, es la obra del Señor. Él nos salva como quiere, por su gracia, porque es su gracia. En realidad ninguno de nosotros merecemos. Lo único que merecemos nosotros es la muerte. No hay nadie que merezca algo más. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, y la palabra dice que la paga del pecado es muerte. No hay mucho más que eso. Pero bueno, por su misericordia es que nosotros somos salvos. Y por eso mismo es que nosotros debemos predicar. Primero porque es un mandato de Jesús directamente, nos obliga a predicar, y por otro lado es la única forma de que ellos puedan, que los demás puedan ser salvos, es que nosotros estemos dispuestos a predicar. En tiempos de Dios, la obra es del Espíritu Santo, la convicción de pecado la da el Espíritu Santo, no nosotros, pero es nuestro trabajo es hacerlo. Y es importantísimo para la salvación por gracia que nosotros prediquemos. Amén. Amén. ¿Alguna duda, algo que quieran comentar? Bueno, Javi, yo sé que hoy fuimos muy poquito. Javi, sé que no vas a poder hablar porque estás en el trabajo. Fabi, ¿quieres comentar algo? ¿Preguntar algo? Hermoso tema. Vienen muchas cosas a mi cabeza, y porque también está la palabra que el Señor hizo vaso de honra y de deshonra. Me viene la palabra donde nos habla que está el trigo y la cizaña. Qué sé yo, como que ahora me vienen todas esas cosas Bueno, y ahí tenemos todo otro tema, ¿eh? Ahí tenemos, sí, por eso te digo, están los que el Señor diga, apartados de mí, yo nunca los conocí. también pienso en que el Señor nos dio el libre albedrío, y también la palabra quedó
quedó acá a nuestro alcance y acá quería compartir en Hebreos 3, no, 2, Sí, donde es cortito, sí, donde léelo, dice léelo. así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Amén, Es amén. un Sí, montón, un sí, montón. sí. También comparto que el Señor nos mandó a llevar el Evangelio a toda criatura. Claro. Pero también se me venía eso, ¿no? Que el Señor es el alfarero y Él hace vaso de honra y vaso de deshonra. Y vaso de deshonra, Y así como que... Y también tenés otra parábola hermosa que es la del Señor que invita a todos a su banquete. Exacto. Y bueno, pero los que fueron con ropas inmundas fueron Pero, echados fuera. O y sea, la porque, parábola claro, del sembrador también, la ¿no? parábola del sembrador, Que pero es, sí, ni hablar, la semilla en buena tierra, que es tu tierra, ahí ya es, por ahí eso es en la del elección de sembrador Dios. podemos entender muchas cosas, que no, que hay diferentes tipos de personas, ¿no es cierto? Según la descripción de la parábola, pero hermoso, hermoso el mensaje porque nosotros nos debemos mover por obediencia. Ya estando, siendo hijo de Dios, nos debemos mover por obediencia. Dice que nosotros debemos clamar, ¿no? Así como clama el Espíritu Santo con gemidos indecibles por las personas que nosotros conocemos, como si nosotros estuviéramos en el lugar de la persona, por perdernos. O sea, cuando clamamos, tenemos que realmente sentir ese dolor de que esa persona se está perdiendo para que el Señor escuche nuestra oración. Interesante porque debemos soltar la palabra, pero no dejar de orar y confiando que el Señor escucha, ¿no? Nuestras oraciones, porque Claro, así sí. como dijo el hermano Mateo, estuvimos en el lugar en ese lugar donde decíamos rechazábamos y rechazábamos, no, ahora no, no es mi tiempo, más adelante, pero hasta que llegó el tiempo que el Señor nos tenía preparado, ¿no? El tiempo era cuando Dios lo decidió, así, ¿no? Amén. Y hermoso porque yo atrás de mi vida tengo a mi mamá que oraba muy firmemente y ella cada vez que iba a la iglesia ponía una cartera o una campera y decía acá se va a sentar mi hija Fabiana y me lo contaba y yo obviamente no lo creía porque ni en mis mejores Claro. sueños pensaba que iba a estar sirviendo al Señor. Todos, yo creo que todos los que estamos en el camino tenemos a alguien que oró y se arrodilló por nosotros, Así es. que estuvo Sí. orando, estuvo clamando. Todos tenemos, porque justamente por eso no somos un cuerpo. No somos personas con poderes, somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y nuestra función es esa. Esa es nuestra función. Verdaderamente es importante. Por eso te digo, lo que marcaba Lutero es no creérsela, no perder esa humildad, no ser conscientes de que es por gracia y que necesitamos que justamente tu mamá, vos necesitabas que tu mamá esté orando pero también, no sé, lo van a necesitar tus vecinos, lo van a necesitar Así es. tu hija el día de mañana o no, Sí. o yo qué sé, todos, sí, No, le quería preguntar a la hermana pero Fabiana, o pastora, que leyó Hebreo 2. Hebreo 2, sí, del 1 al 4.
Y esa palabra me venía buscando con esto de lo que hablamos el sábado, ¿no? Qué importante es hacernos esas preguntas, ¿no? Si llegando el día que el Señor nos retire, en cualquier momento, no esperando que lleguen los tiempos finales, ¿no? ¿Estamos en condiciones de estar en su presencia? Porque nosotros tenemos el privilegio de tener la palabra en nuestras manos y pensar en cuánto sufrieron los Sí, ni hablar. Sí. los siervos del Señor, ¿no? Para que esta palabra quedara acá en nuestras manos y al alcance. Digo, ¿qué justificación podemos darle al Señor, no? O sea, ¿Cómo nos vamos a ¿cómo justificar nos vamos a delante de Él justificar? O sea, yo me cuando pregunto eso. nos ¿Cómo? hacemos... O sea, dice la palabra del Señor que no va a haber ni una persona que no escuche de Él. O sea, no podemos justificarnos. En realidad nosotros igual no nos podemos justificar. No, Por no. eso mismo es el Señor quien nos justifica. El Claro. único que puede, es el único que nos puede justificar, el único que puede hacer justo a alguien es el Santo, es el Señor. Pero nosotros sí debemos, bueno, en realidad debemos, Jesús fue bastante sencillo y Jesús fue de resumir todo en 2 mandamientos. Amar a Dios con todo tu corazón, completamente, y amar a tu prójimo. O sea, cumpliendo esto es que vamos a predicar porque vamos a amar y vamos a querer el bienestar de nuestro hermano, de nuestro vecino, de cualquier prójimo. Vamos a tener un corazón y a Dios sobre todo. Por eso vamos a buscar en la palabra, vamos a escudriñar y vamos a poner en práctica, vamos a buscar su santidad. No la vamos a poder porque nosotros somos así, pecadores por naturaleza. Pero sí lo tenemos que buscar, sí lo tenemos que buscar constantemente, no practicar jamás el pecado. Sí, Jorge. A mí me parece una palabra muy, muy difícil. No es fácil. Amar al prójimo como a ti mismo, no es fácil. Es que, bueno, en eso se resume toda la ley. Claro. ¿Cómo, o sea, si lo amás, ¿cómo lo vas a lastimar? No Cuando uno, lastimarlo. claro. Yo No, pero a veces de- nosotros, por eso te digo, más allá de la ley, de los mandamientos puntuales, cuando nosotros ignoramos, cuando nosotros no le predicamos, no lo estamos amando. Cuando nosotros, más sí, que sé. Y cuando nosotros estafamos a alguien, pudiendo, o sea, conscientemente, y como cristianos no lo estamos amando. Y más, bueno, a veces vos sabés, cuando estás en el comercio, a veces la gente no se da cuenta y como a mí me pasa mucho, yo estoy en atención al público y a veces la gente me da plata de más y cómo hacerle algo así, o sea, cómo lo voy a amar si lo estoy estafando. Por eso te digo, más allá de lo que dice la ley, es mucho más profundo, porque nosotros estamos delante de la presencia de Dios todo el día somos cristianos. Entonces, es amar a nuestros hermanos resume toda la ley, porque no podés hacer algo, no podés romper la ley si amás a tu hermano. No podés serle infiel a tu esposa si verdaderamente la amás. O sea, es como que toda la ley se resume en esas 2 cosas. Yo no puedo adorar al dinero si amo a mi Señor. El Señor es lo más importante para mí. El dinero es algo que puede estar o no estar, pero no es lo más importante en mi vida. Si eso lo aplicamos en todo, eso que dijo Jesús, verdaderamente solucionamos toda la ley. Lo que pasa es que a veces nos amamos más a nosotros mismos y bueno, y le damos lugar justamente a ese pecado que amamos más que a Dios. Bueno, por eso está el Espíritu Santo dándonos convencimiento, ¿no? Y nos está enseñando y exhortando continuamente. Mientras que estemos en su camino, obviamente, ¿no? Si ya nos apartamos, dice Pablo en Efesios, dice, con la conciencia cauterizada. Ya no entienden lo que está bien, lo que está mal, ya no, porque bueno, ya se apartaron al punto de que, bueno, el Espíritu Santo ya los dejó. Eso vamos a ver la semana que viene, un tema interesante de la soteriología. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta, algo que quieran comentar? ¿Se entendió más o menos? Sí. El primer punto, bueno. Y lo que hablamos de las distintas clases de salvación, que la Biblia a veces habla de distintas clases, sobre todo en el Antiguo Testamento tenemos distintas clases de salvación.
son todas salvación, porque son todas algo que el Señor es el que te quita, pero cuando hablamos de la salvación, hablamos no de lo económico, no de una plaga, hablamos de la salvación, de la ira de Dios, del juicio de Dios sobre nuestra vida. ¿Eso también se entendió? ¿Está clarito? Sí, sí. Amén. Sí, Jorge, ¿me querías decir algo más? No, tengo que seguir entendiendo, amar al prójimo como a ti mismo. Eh, Eso. bueno, es un tema. Es un tema, claro. Es un tema. Y hay que amarse también. Hay que, no demasiado, no amarse mucho a uno mismo, sino al Señor. Pero bueno, es todo un Claro, tema. pero la palabra dice así, amar al prójimo como a uno mismo. Como a uno mismo. Y hay gente que Claro. no se ama mucho y se lastima mucho, entonces tal vez esa gente lastima más a otro. Pero bueno, ese ya es otro tema. Ese es otro tema. Sin lastimar, es que a veces por ahí nosotros pensamos en nosotros querer cambiar el celular y capaz que tu hermano no tiene celular. Y qué sé yo, y pensamos, si yo le regalo el viejo, pero él trabaja, nosotros cuestionamos mucho, digamos. Bueno, hay cosas, bueno, pero no está mal cuestionarse, Jorge. Hay cosas Bien, que no está mal cuestionarse. Y hay cosas que vas a llegar vos a tus conclusiones, porque justamente el Espíritu Santo también está en vos y vas a llegar a conclusiones. Hay determinada gente que uno dice, no, yo no te voy a ayudar porque no trabajas. claro, Bueno, sí, la exacto. palabra dice que el que no quiere trabajar, que no coma. Así que, hermano, ponete a trabajar y ahí va a tener mi ayuda. Bueno, Amén. también eso tenemos que ser sabios, ¿no? No tenemos que fomentar la vagancia por esos temas y a veces hay gente que es aprovechada de los cristianos y se aprovecha de que uno es bueno delante del Señor bueno, para hacer, ellos se aprovechan. Tenemos que ser sabios también en eso. Pero bueno, ahí está el trato del Espíritu Santo con vos y tenés que orar a ver También, qué te dice. también ser buenos administradores, ¿no? De nuestra entrada de plata, ¿no es cierto? Claro, Administrar nuestro tiempo, administrar todo. Somos administrar. administradores. Sí, obviamente, si yo le digo, no llego a fin de mes, pero te vas a jugar y te lo apostaste en los burros, Claro. y bueno, hermano, deja de apostar en la plata. Eso, Bueno, eso es cierto, perdón, Cristian. Vos, sí, yo trabajo con gente, ¿cierto? Entonces, necesitaba gente, y bueno, me contactaron algunos y un muchacho me pidió trabajo. Y yo cuando me dice si tiene trabajo para mañana me di cuenta que estaba necesitando dinero. Entonces dije que, bueno, le di trabajo para mañana, que viniera él y otra persona más a trabajar. Y al rato, no sé si se enteró o cosas así, me dice, ¿te puedo pedir un voto de confianza? Le digo, vos pedí, yo te voy a decir. Y entonces me dice, mira, dice, necesito que me paguéis, me adelanté, no lo conozco, lo más lindo. Necesito que me adelantes 2 o 3 días de trabajo, la paga de 2 o 3 días de trabajo, porque necesito, tengo mi familia, mis hijos. Y entonces yo tomé la expresión y entonces le digo, mira, yo creo que me estás faltando el respeto con lo que me decís, porque me estás tomando como una persona que yo no te conozco, no sé quién sos, ¿cómo te puedo adelantar dinero? Sería mal de mi parte adelantarte dinero si ni siquiera sé quién sos, digo, cómo trabajas. Entonces me estás tomando por una persona que no tengo capacidad para darme cuenta que eso viene medio con doble intención. No, porque yo estuve en la iglesia y me dice, estaban hablando del voto de confianza. Me parece espectacular, pero no lo hagas. Para eso le digo, mira, si a vos te parece, buscate otro trabajo, buscate donde a vos te adelante en plata sin conocerte, porque yo no soy esa persona. claro, por eso nosotros tenemos que, dice la palabra que nosotros vamos a juzgar a los ángeles que no Así, obedecieron. Así que nosotros no es que tenemos que ser tontos que creyamos a cada uno, no, o sea, nosotros tenemos que ser sabios también en estos temas. Hay gente que tiene malicia o que, bueno, en ese caso, aunque si vos decías, bueno, mira, yo voy a confiar, bueno,
En realidad, bueno, no voy a confiar en las personas, pero bueno. Yo tampoco, si me lo preguntas así, te diría que no, porque yo no confío en las personas, confío en el Señor. Pero bueno, Sí, totalmente, claro, totalmente. no te voy a confiar, hermano, lo siento mucho, pero confío en el Señor. Y es un tema, en la iglesia es un tema, la gente que pide es un problema, ¿eh? Es un problema. Hay mucha gente que se aviva y que quiere sacar ventaja del trabajo, de nuestro trabajo. Y nosotros en eso tenemos que ser sabios también, no tenemos que ser creídos, porque Dios nos dio sabiduría también para esas cosas. Amén. Totalmente de Amén. acuerdo. Bueno, vamos a orar porque eso se nos pasó bastante la hora hablando y Amén. así van a comer y así pueden comer. Jorge, ¿querés orar? ¿Querés guiarnos en oración? Bueno, cómo no, me voy a Amén. animar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias, Padre, por Bendito cada sea. uno de nosotros, Señor, por este día, Padre, que estamos acá aprendiendo cada vez más de ti y del profesor, Señor, que tú lo estás usando en nuestras vidas, a los tres, Señor, a los tres profesores, en este momento a Cristian, Padre, gracias por esta charla, Señor, gracias por esta sabiduría y gracias porque en lo principal que estás tú, Señor, tu Espíritu Santo, y tú, Señor, estás presente, Señor, y tú eres lo principal de todo esto. Estamos reunidos por ti, Señor, y te damos las gracias. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos. Amén y amén. 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 Hermanos, Dios los bendiga mucho. Amén. Nos estamos viendo. Si mañana, si alguno quiere, me manda mensajito y nos Sí, reunimos así. para revisar algo. Mañana recién a las 5 puedo. De 5 a 6 mañana voy a poder. Bueno, Bueno. Y después yo tengo otra reunión. Pero bueno, mañana es 5 a 6, así que me manda mensajito, igual yo lo voy a compartir en el grupo. Así que Sí, bueno, sí. Dios los bendiga mucho y si no, nos veremos el lunes con los demás, con el apóstol Raimundo. Dios los bendiga. ¿Le puedo hacer una Ah, pregunta? sí. Sí, pregunta. ¿Usted es profeta, Cristian? No. A ver, no ungido, no como No, porque ministerio. no sé qué Tengo me dijo que había un profeta. no, yo no. Pero Ah, al menos como ministerio no lo tengo. El único ministerio que yo tengo es el de maestro. no, Nada porque el más. otro día No, cuando fuimos, que nos vimos todos, ¿se sí, acuerda? Fuimos con Fernando. Fernando vio que él hizo el apóstol Daniel le dijo que haga una oración. sí. Entonces yo le dije, bueno, Cristian, el que estaba allá, el que llegó, le digo, él es uno de mis profesores. Me dice, el de Barbita es profeta, me dijo. Ah, pero puede ser el otro. Porque viste que el que estuvo dando la clase, No, por él también es no. profesor. No, Ah, no, bueno, es el ministerio del Señor, que el Señor confirma. Pero todavía no ejercí nunca, pero bueno, si el Señor quiere, le voy a uno, preguntar si es profeta. uno todavía no lo sé, pero bueno, que el Señor haga como quiera, que me use en Amén. el área que quiera. Amén. Bueno, Amén. Amén. gracias. Claro. Nos vemos, hermano. Dios Nos los vemos. bendiga mucho a nos todos. vemos. Dios lo bendiga. Chao, Bendiciones. hermano. Chao, Javi. Bendiciones. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. Amén.